les estaremos hablando sobre la biomecánica de la articulación coxofemoral, comúnmente conocida como la articulación de la cadera, la cual se compone de dos estructuras, el acetábulo del hueso coxal y la cabeza del fémur. También describiremos los músculos que se utilizan en cada movimiento. En primer lugar, debemos tener en cuenta que es en artrosis, una articulación de tipo esférica, por lo que se entiende que tiene gran movilidad, permite hacer varios movimientos en todos los planos, como lo son la flexoextensión, la abducción y aducción, la rotación externa e interna. Esta trabaja en compresión, ya que soporta el peso del cuerpo. En un eje frontal con plano sagital. La flexión de la cadera es el movimiento que produce el contacto de la cara anterior del muslo con el tronco. La amplitud de la flexión varía cuando la rodilla está extendida y no supera los 90 grados. En cambio, cuando la rodilla está flexionada puede llegar a sobrepasar los 120 grados. La flexión pasiva, su amplitud se supera los 120 grados y claramente la posición de la rodilla influye, la flexión es mayor en este caso, la amplitud alcanza los 145 grados. Si se flexionan ambas caderas de forma pasiva y simultáneamente mientras las rodillas también están flexionadas, la cara anterior de los muslos contacta ampliamente con el tronco, puesto que a la flexión de las articulaciones coxofemorales se añade la báscula de la pelvis hacia atrás por enderezamiento de la lordosis lumbar. La pelvis es cóncava y el fémur es convexo. En la osteocinemática es superior anterior y en la artrocinemática es inferior posterior. La extensión. La extensión dirige el miembro inferior por detrás del plano frontal. La amplitud de la extensión de cadera es mucho menor que la de la flexión, ya que está limitada por la tensión del ligamento iliofemoral. Cuando la rodilla está flexionada, la extensión es mayor que cuando está extendida. Esto se debe a que los músculos isquiotibiales, al realizar una flexión de rodilla, se distienden, permitiendo así una mayor extensión de cadera. La extensión pasiva no es más de 20 grados. En el paso hacia adelante alcanza los 30 grados cuando la mano homolateral desplaza con firmeza el miembro inferior hacia arriba y atrás. La abducción dirige el miembro inferior hacia afuera y lo aleja del plano de simetría del cuerpo, en un eje sagital con un plano frontal, a partir de los 30 grados de amplitud, en la que se inicia la basculación de la pelvis mediante la inclinación de la línea que une las dos fositas sacrolombares. Prolongando el eje de ambos miembros inferiores, se constata que se cortan en el eje simétrico de la pelvis. Por lo tanto, se puede deducir que en esta posición ambas caderas están en abducción de 15 grados cada una. Cuando se completa el movimiento de abducción máxima, el ángulo formado por los dos miembros inferiores alcanza los 90 grados. Podemos observar que en ese preciso instante la pelvis tiene una inclinación de 45 grados con respecto al horizontal del lado de la carga. El raquis en conjunto compensa esta inclinación de la pelvis mediante una convexidad hacia el lado que carga. Mediante ejercicios y entrenamientos adecuados es posible aumentar la máxima amplitud de abducción, como en el caso de las bailarinas, que pueden alcanzar de 120 grados a 130 grados de abducción activa, es decir, sin apoyo. En cuanto a la abducción pasiva, los individuos que se entrenan pueden alcanzar los 180 grados de abducción frontal. En la abducción juega un papel importante, ocupan los bordes anterior y posterior del triángulo, el glúteo medio y menor, por delante, el músculo tensor de la fascia lata, el glúteo mayor y el piriforme también poseen una función abductora. La abducción lleva al miembro inferior hacia adentro y lo aproxima al plano de simetría del cuerpo, de igual manera en un eje sagital y un plano frontal. Hay que recalcar que a partir del momento en que los pies se separan, el ángulo de abducción de una cadera no es exactamente el mismo ángulo de abducción de la otra. Esto es necesario para garantizar el equilibrio del cuerpo. La amplitud máxima de abducción es de 30 grados. Los músculos que hacen parte de la abducción de cadera forman un amplio abanico que se extiende por todo el fémur. El músculo aductor mayor, el cual es el más potente, el músculo grácil, conforman el borde interno muscular. Los músculos semimembranosos, semitendinosos y la porción larga del bíceps femoral, aunque sean músculos isquiotibiales, esencialmente extensores de cadera y flexores de rodilla, tienen una importante componente aductora. El glúteo mayor, en casi su totalidad, es aductor. El cuadrado femoral, el pectíneo, el músculo obturador interno, ayudado por los músculos gemelos superior e inferior, y el músculo obturador externo poseen una componente de aducción. En cuanto a la osteocinemática de la aducción, hablamos que la parte fija es la cavidad de la pelvis, que es cóncava.
y la cabeza del fémur, que es convexa, siendo así la osteocinemática en dirección medial inferior y la artrocinemática lateral superior. Los movimientos de rotación longitudinal de la cadera se realizan alrededor del eje mecánico del miembro inferior. Estos ocurren en un eje vertical con plano transversal. La rotación externa es el movimiento que dirige la punta del pie hacia afuera, mientras que la rotación interna dirige la punta del pie hacia adentro. La posición adecuada para realizar el estudio de este movimiento es en un decúbito prono o sentado en el borde de una camilla con rodilla flexionada en ángulo recto. El decúbito prono se obtiene cuando la rodilla está flexionada en un ángulo recto vertical. A partir de esta posición, cuando la pierna se dirige hacia afuera, se está midiendo la rotación interna, cuya amplitud máxima va de 30 grados a 40 grados. Cuando la pierna se dirige hacia adentro, se mide la rotación externa, cuya amplitud máxima es de 60 grados. En sedestación, al borde de la camilla o en este caso al borde de la mesa, la cadera y la rodilla están flexionadas en un ángulo recto. La rotación externa se mide al igual que en el caso anterior, cuando la pierna se dirige hacia adentro, con el muslo girando en el sitio, y la rotación interna cuando la pierna se dirige hacia afuera. En esta posición, la amplitud máxima de la rotación externa puede ser mayor que en la posición de decúbito prono, ya que la flexión de la cadera distiende los ligamentos ilio y pubofemorales, que son los principales factores limitantes de la rotación externa. Podemos definir como segmento fijo y convexo a la pelvis y como segmento móvil y cóncavo al fémur en la rotación de la cadera. La osteocinemática de la rotación externa se dirige hacia lateral y en la artrocinemática hacia medial. En la rotación interna, la osteocinemática se dirige hacia medial y en cuanto a la artrocinemática, se dirige hacia lateral. Los músculos rotadores externos de la cadera son numerosos y potentes. Su trayecto cruza por detrás del eje vertical de la cadera. Estos son los músculos pelvitrocanteros, que desempeñan el papel principal. El piriforme, el obturador interno y externo, el cuadrado femoral, el músculo pectíneo y los músculos glúteos también cumplen una función de rotadores de cadera.